Es importante que antes de ver este video hayas visualizado los anteriores. En este momento te encuentras ubicado aquí. A continuación, te mostraré cómo crear nuevos conceptos en tu sistema nómina de Calac Software. Antes de dar inicio, es importante que conozcas los tipos de conceptos que maneja el sistema de nómina. En el módulo de definición de conceptos se encuentran todos los tipos de conceptos relacionados con el pago de nómina. Estos incluyen conceptos AD personales, los cuales se refieren a aquellos conceptos variables que son aplicados de manera individual a un trabajador. También los AD nómina, los cuales son aquellos conceptos fijos y permanentes que son aplicados a todos los trabajadores. Existen diversos tipos de conceptos, pero para la creación los más comunes son los de asignación y deducción. Una vez conocidos los conceptos que podemos crear, continuaremos con los pasos a seguir en este instruccional. Definir las características del concepto a crear, ubicar el módulo Definición de conceptos y crear un concepto. Comencemos con el primer paso, en el que definiremos las características del nuevo concepto. Para crear un nuevo concepto, es necesario conocer cuáles son las características que éste debe tener. Para ello, se debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Este concepto será un AD personal o un AD nómina? Es decir, ¿será un concepto que se utilizará de manera individual? Si es así, debe ser un AD personal. O si por el contrario, deberá aplicarse a todos los trabajadores, deberá ser un AD nómina. ¿Será de asignación o deducción? ¿Cuál será la base de cálculo? Esta se refiere a la unidad de presentación en la que el concepto será calculado. Podrá ser días, horas, entre otros. ¿Qué salario se empleará para dicho cálculo? Puede ser básico o el normal. ¿En qué procesos debe impactar el concepto? Es decir, ¿su cálculo acumulará para utilidades, vacaciones y prestaciones? ¿Sobre este concepto se realizará alguna retención? Y la más importante, la fórmula, es decir, ¿cómo se calculará dicho concepto? Es importante que tengas un ejemplo matemático que te ayude a determinar qué datos o valores vas a considerar para el cálculo de dicho concepto. Una vez que tenga toda la información anterior, podrás solicitar ayudas a nuestros especialistas, con el propósito de crear la fórmula acorde con las características antes descritas. Para el ejemplo que utilizaremos en este video, responderemos de la siguiente forma. Necesitamos crear un concepto para el pago de los feriados laborados, por lo que será un AD personal. Este corresponde a una asignación, que será pagada en días. Utilizaremos el salario básico para el cálculo y debe ser considerado para prestaciones, utilidades, vacaciones y aplicarán todas las retenciones. Su cálculo será el pago de un día de salario multiplicado por 1,5, que es la cantidad de feriados que haya laborado. Teniendo esta información, podemos continuar con el siguiente paso. Sigamos ubicando el módulo Definición de conceptos donde insertaremos el concepto. Desde el módulo principal, dirígete al módulo Definición de conceptos y selecciona la opción Insertar. Ahora crearemos el nuevo concepto AD personal. Recuerda que este tipo de concepto se aplica de forma individual para cada trabajador. Se presentará la pantalla o ficha del concepto, donde se deberán establecer las características del mismo. Para explicar el detalle de la información que debes escoger, dividiremos en 3 secciones la ventana. La primera sección para el tipo de concepto y su base de cálculo. La segunda para establecer los procesos en los que impactará el concepto. Y la tercera donde construiremos la fórmula. Para este ejemplo, insertaremos un concepto de asignación. En la primera sección indicaremos al sistema el tipo de concepto y su base de cálculo. En el campo del código, debes escoger un código disponible en el sistema, además de asignar el nombre o descripción del concepto. Luego indicaremos que es un concepto que utilizará una fórmula avanzada.
El concepto a crear será de tipo asignación y la base de cálculo serán días. Este concepto será un AD personal y el salario que empleará para su cálculo será el básico. En la segunda sección se debe establecer en cuáles procesos deberá impactar o considerarse el pago del concepto que estamos creando. Por ejemplo, si el concepto feriado laborado debe acumular para el pago de utilidades, vacaciones y prestaciones, entonces debe ser tildado en esos rubros. Si se requiere sobre este concepto se retenga ley de política habitacional e impuesto sobre la renta, estos deben ser tildados. En la tercera opción encontraremos el campo donde debe colocarse la fórmula para el cálculo del concepto. Si no tiene experiencia en la creación de fórmulas en el sistema, recomendamos que el proceso sea asistido por el personal de Galaxy Software. En este ejercicio, insertaremos la fórmula mostrada en la imagen, la cual debe ser transcrita exactamente como se visualiza. Por último, presiona el botón Chequear para validar que la fórmula ingresada sea correcta. Para finalizar este paso, revisamos el concepto creado y procedemos a grabar el registro. De esta forma, hemos creado un nuevo concepto de manera rápida y sencilla. En resumen, aprendimos a definir las características que tendrá el nuevo concepto. Ubicamos el módulo de definición de concepto y finalizamos creando un concepto. Te invitamos a visualizar el siguiente video donde podrás seguir conociendo acerca del sistema de nómina de Galaxy Software. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, donde también podrás contar con información relevante de nuestros productos. En Galaxy Software estamos para ayudarte.